Posiblemente una de las películas coreanas más esperadas de los últimos años, por lo menos aquí por el público mexicano. Una película que yo estuve viendo nombrada en muchísimos sitios, que de hecho muchísima gente quería verla, que por tales actores, que de hecho esta película tiene un reparto bastante grande de varios actores bastante famosos debido a que han salido en otras películas también y series, ¿no? También bastante conocidas, como El Juego del Calamar, como Tren a Busan, etcétera, etcétera. Bueno, pues llega Concrete Utopia, esta película dirigida por Tae Hwa-eum y escrita por Tae Hwa-eum, Lee Shin-jin y basada justamente en un webtoon escrito por Kim Sung-myung de nombre Please Noscat parte 2. Esta película es protagonizada por Park Seo-joon en el papel de Min-sun, a Lee Byung-hun en el papel de Jun-tak, a Park Bo-jung en el papel de Myung-hwa, a Kim Sung-jung en el papel de Kim-ae, a Park Jim-yu en el papel de Him-won, entre varios protagonistas más, entre varios actores más. Película producida por Byung Seon-min, es también una cinta justamente que cuenta, bueno, producida por ellos y listo, damas y caballeros. La hipnosis oficial nos dice: después de un fuertísimo terremoto, Seúl ha quedado reducida a escombros. Todo en la ciudad se ha derrumbado, excepto un edificio. Los apartamentos Gwangjun siguen en pie. Cuando los sobrevivientes del exterior se enteran de esto, comienzan a reunirse allí. Eso hace que los residentes originales del edificio empiecen a sentirse amenazados y decidan unirse para su supervivencia. Eligen a Jun-tak como el delegado de los residentes bajo su liderazgo. Se prohíbe estrictamente la entrada de personas externas y se elabora un nuevo reglamento para los residentes. Pero, en medio de las continuas amenazas a la supervivencia de los residentes, comienzan a surgir entre ellos conflictos inesperados. Esta película entra en la lista de las 100 mejores películas del 2023, debido a que se estrenó en Japón, justamente, digo, en Corea y en otros países el pasado año del 2023. Tuvo 13 nominaciones en los Blue Dragon Film Award de Corea del Sur, en los cuales se llevó 3 premios. De igual manera, en el Festival de Sitges estuvo nominada a Mejor Película, y entre los galardones que se llevó en el Blue Dragon Film Award de Corea del Sur, ganó a Mejor Dirección, Mejor Actor por Lee Byung-hun y ganadora al premio de las estrellas más populares, justamente, ¿no? Lo que decíamos, que esta es una película que ya venía justamente con un fandom bastante grande. Aquí, para hablar de esta película, quiero empezar justamente a mencionar lo que vimos en uno de los pósters. Y es que esta es una película que va a regresar. Esta imagen que estamos viendo aquí ahorita mismo, vamos a ver ahí justamente al delegado, al presidente justamente de este complejo, justamente de departamentos, a la persona encargada de la seguridad de todo este complejo, el nuevo directivo justamente que tienen esta nueva sociedad, y él es un completo idiota. No vamos a mencionar spoilers de esta cinta, no vamos a mencionar cómo es que llegó ahí, por qué llegó ahí, etcétera, 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 pero sí vamos a decir que él es un completo idiota. Vamos a ver cómo la sociedad se empieza a dividir por completo, y como este es un complejo lleno de gente bastante adinerada, nos dan a entender que es un complejo bastante codiciado. Antes de la devastación total y absoluta, era uno de los complejos, quizás me imagino Polanco, me imagino Santa Fe, hablando de la Ciudad de México, me imagino algo así como la Ciudad de Londres, hablando de Reino Unido, o de Nueva York, ¿no? Manhattan en Nueva York. Lugares donde uno pues dice, wow, yo quiero vivir aquí, te da cierto estatus, te da cierto poder, te das etcétera, 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 ¿no? Se entiende el punto. Es así como este pelmazo justamente llega hasta lo más alto de su sociedad de papel, que justamente se encuentra en estos nuevos departamentos, donde van a imponer nuevas leyes bastante duras, bastante rígidas, que va a dejar de convertirse en un inocente complejo justamente habitacional, para convertirse en nada más y en nada menos que en todo un régimen. Y es que esta película lentamente comienza
a escalar a niveles bastante grandes, a niveles bastante preocupantes, donde vamos a tener justamente de que la sociedad se va al completo carajo, y en este nuevo régimen no van a dejar que absolutamente nadie externo justamente de sus departamentos originarios entren en esta sociedad que ellos están forjando, ya que esta es una sociedad bastante pura. Ellos tienen justamente los recursos necesarios para sobrevivir, y cuando no tienen los recursos o cuando ven que empiezan a escasear justamente todos sus suministros, bueno, pues no queda más lenguaje que la violencia, amigos míos. Esta es una cinta que creo que por lo que acabo de decir es bastante obvio de qué nos está hablando. Esta es una película que tiene una crítica social bastante grande, en la cual vamos a tener que algunos residentes de estos complejos van a aceptar, van a admitir justamente en sus departamentos a personas que vienen del exterior, a personas que vienen detrás de los muros que ellos construyen, una vez que la sociedad justamente comienza a convertirse en toda esta utopía bastante distópica, y empiezan a desvivir a gente justamente con tal de conseguir recursos. Empiezan a saquear a otros sobrevivientes, a otros pequeños campamentos, sin importarles absolutamente nada. Aquí vemos un completo reflejo justamente de la gran depredación humana. Aquí vemos un reflejo justamente de cómo funcionan las sociedades en las cuales nos protegemos justamente con fronteras, en las cuales lamentablemente en muchos casos la gente odia justamente a aquellos que vienen de fuera, la gente odia a los que vienen de otras naciones. Y aquí quizás esta frase tiene muchísimo sentido, es una frase que tiene muchísimo poder, pero hay una frase que reza que ningún humano es ilegal en ninguna parte del mundo, ¿no? Ninguna persona debería de ser ilegal en ninguna parte del mundo. No hay humanos ilegales, todos somos humanos, todos somos personas, todos nacimos en el planeta Tierra, entonces todo el mundo debería de tener derecho a poder ser legal en cualquier parte del planeta, pero no es así. Sabemos que hay fronteras, sabemos que hay sociedades donde simplemente no te dejan pasar, y pues creo que aquí en México lo vivimos bastante bien de cerca, justamente con el imperio que tenemos arriba, que son los Estados Unidos, en la cual pues tienen una gran frontera en donde los migrantes mexicanos, latinoamericanos, etcétera, son vistos de una manera bastante despreciable, ¿no? Son vistos de una manera como si fueran escoria, como si todos los que viviéramos en Latinoamérica fuéramos completa basura. Y también lo mismo pasa con los migrantes africanos que van justamente a Europa, con los migrantes de Medio Oriente que tratan de ir a diferentes países asiáticos, etcétera, en la cual cómo se blindan justamente sus sociedades para evitar que ellos entren. Pero cuando el imperio tiene hambre, justamente cuando el imperio quiere comer, cuando el imperio necesita recursos, ahí van a impartir libertad justamente a estos lugares en los cuales no permiten justamente que su gente entre, pero ellos sí van a invadir estos lugares, ¿no? Y creo que esto queda reflejado de una manera bastante explícita en esta cinta. Al final de cuentas, bueno, pues esto termina siendo una completa utopía. Las utopías muy difícilmente se pueden sostener, las utopías muy difícilmente pueden mantenerse a flote, y la manera en todos los imperios caen en algún momento. Le ocurrió al Imperio Bizantino, le ocurrió al Imperio Romano, le ocurrió a los griegos, ¿no? Le han ocurrido a muchísimas sociedades, quizás porque llega alguien más cabrón, o quizás porque no se pueden sostener a sí mismos en sus propias falacias. Y es de esta manera justamente
que vemos cómo la sociedad que ellos construyeron en este complejo de departamentos lentamente se empieza a desmoronar. Lentamente vamos a ver cómo el falso Mesías que decidieron poner justamente como su gran líder, como su gran Dios, termina siendo eso, simplemente un líder de cartón, termina siendo un pequeño hombre justamente de paja, termina siendo un hombre lleno de falacias, que al final de cuentas se tenía que caer y se derrumbó justamente cuando se tenía que derrumbar para el bien o el mal de la sociedad en común. Vamos a conocer otras comunidades, vamos a conocer otras justamente aldeas, llamémoslo de esta manera, completamente burda, pero llamémoslo de esta forma, estas pequeñas sociedades en las cuales estas personas que viven fuera del gran imperio logran tener sus propios sistemas mercantiles y de supervivencia, que al final de cuentas te habla de esto, la gran crítica social, la gran crítica al sistema político actual, que me llama muchísimo la atención, algo que tenía aquí en mis anotaciones y me tardé muchísimo en hablar de esta película, pero bueno, algo que tenía aquí en las anotaciones era como últimamente las películas coreanas te hablan justamente de esto. Como últimamente las películas coreanas te hablan de la manera en la cual el sistema está completamente podrido, la manera en la cual el sistema los ve a ellos como simples máquinas, como en la cual el sistema es una maquinaria sin corazón, sin sentido, sin rumbo, sin absolutamente nada. Y bueno, pues al final de cuentas, creo que mucha de la sociedad justamente coreana se está hartando de esto, por lo que puedo ver justamente en estas películas, por lo que podemos observar justamente en todas estas cintas y series también, ¿no? Por ejemplo, en el juego del calamar, que termina siendo una crítica completa al sistema coreano de cómo se organiza su sociedad. Lo mismo termina siendo esto, pero condensado en una película de 2 horas en lugar de una serie de 8 capítulos. Es interesante el ver cómo los artistas, el arte que se está generando en Corea del Sur. Por un lado tenemos la maquinaria del entretenimiento del K-pop y por otro lado tenemos la crítica voraz a todo esto. Por otro lado tenemos la crítica de cómo esto termina o está empezando a destruir por completo su sociedad, creando seres completamente inhumanos, y los pocos que todavía tienen un poco de corazón son exiliados justamente de esta sociedad, la cual ya no les permite continuar en este mundo, en esta vida. Quizás es un tema más político y habría que analizarlo de otra manera, pero es bastante interesante que ya van varios productos justamente que vienen de aquel país y que la crítica al final de cuentas es lo mismo, la crítica social y política que está ocurriendo en dicho país. Yo creo que está para analizarse, yo creo que está para pensarse, ya que, como bien diría el buen Alan Moore, el arte es justamente un reflejo de la sociedad actual que se está viviendo, y así se trate de una distopía dentro de 100 años en el futuro, se está reflejando justamente el artista. Lo que trata es de reflejar lo que está viviendo en su presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí podemos ver cómo este director Tae Hwa-eom, a través de este guión, y también al mismo tiempo como Kim Sung-nyun, quien es el autor justamente de esta historia, están viendo esta sociedad, están viendo justamente el mundo en el cual están viviendo, y esto estaría para analizarse, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo en Corea del Sur, que es una que tiene un monstruo del entretenimiento actualmente a nivel global. Y si tú ya viste esta película, ¿cómo se te hizo? ¿Qué opinas al respecto de esta cinta? ¿Cuál crees tú que es el motivo final de esta cinta? ¿Simplemente entretenimiento o crees que hay realmente una crítica más allá de todo esto? Todo eso te lo leo, ya sabes, aquí abajito en la cajita de los comentarios.